Quiero dar de todo modo las gracias y las buenas noches a todos por estar, como siempre, aquí presentes. Eh, Estamos trabajando hace unas 3 viernes atrás. Empezamos un tema que le hemos llamado buceando en el interior. Bucear en el interior implica como ese trabajo que nos gustaría mucho. Por lo menos a mí me gustaría mucho que ojalá todos los seres humanos pudiéramos emprender para justamente buscar como ese contenido interior que uno tiene, como ese buscarse a sí mismo, como ese descubrir tantas cosas hermosas que uno tiene adentro, que por muchos factores, digamos, no ha sido transmitido de forma masiva para la humanidad. De todos modos, todas estas charlas están basadas en experiencias. Cuando hablamos del interior es muy difícil a veces que la parte científica pueda corroborar muchos de los aspectos, aunque hay muchos aspectos del mundo interior que ya la parte científica las está avalando por medio de experimentos. Y habla de experiencias pues, personales, en el caso mío, porque todo lo que se muestra aquí es una visión muy particular. Igual la comparto en base a un camino espiritual que también hace mucho tiempo estoy transitando, que es CAF, el camino de desenvolvimiento espiritual. Y ahí hemos recibido toda una multitud de aspectos para bucear hacia el interior. Y hoy en día puedo decir con toda certeza de que en mi caso ha funcionado muy bien. Pues no pretendemos que cada uno de los que esté aquí presente tenga que creer en lo que presentamos en nuestras actividades. Más sin embargo, sí es como atreverse a incursionar en el mundo interior. Yo ya es como llamaba eso. Más que uno desechar algo, porque a veces uno dice, no, ¿y eso qué? Todo misterioso, ¿no? Eso como me lo comprueban. No es parte de que alguien se lo pueda comprobar a uno, sino más bien que uno lo pueda experimentar y en base a la experiencia lo pueda corroborar. O sea, que más adelante pueda decir, hombre, lo que están planteando ahí, ¿me ha servido o no me ha servido? Pero eso es como que uno pierde ese miedo a aventurarse a algo nuevo, a esa parte que a veces cuesta mucho, por muchos factores, porque pues también estamos rodeados de muchas creencias, de muchas ideas, de muchas estructuras que hemos adquirido a través del tiempo. Y eso a veces nos cohíbe bastante. Pretendemos muchos de nosotros de pronto tener la verdad absoluta, ninguno de nosotros tiene la verdad. Solamente la verdad la puede ir descubriendo cada uno en su interior y en base a eso va trabajando. Entonces, por eso lo llamamos buceando en el interior. Y para el día de hoy se ha escogido un tema que se llama manejar la libertad interior. Yo diría que es un tema muy interesante desde el punto de vista de que a través de él, con esa libertad interior, pudiéramos acercarnos poco a poco a ir fortaleciendo ese amor, yo le llamo amor incondicional, que es un amor incondicional, un amor que surge de adentro del corazón, pero que se va desprendiendo de esos amores egoístas que nos sumen muchas veces en aspectos de ignorancia y de dolor. Entonces, este tema de la libertad interior es muy interesante en ese aspecto. Podríamos empezar quizá haciéndonos una pregunta, es que cada uno de nosotros se haga la pregunta, ¿soy libre?
soy libre. Reconociendo que en el contexto humano todos tenemos esa posibilidad de elegir qué hacer con nuestra vida. Y esa elección que nosotros, con la que contamos cada uno de nosotros, de decidir qué hacer con nuestra vida, se da gracias a que tenemos libre albedrío. Además que tenemos el don de pensar, de reflexionar sobre lo que conviene o no conviene, de optar por lo que nos parece lo más adecuado en un momento dado. Por otra parte, pensamos que uno cuenta con una inteligencia que precisamente le permite pensar, razonar. Tenemos un corazón, todo es un corazón, más allá del órgano físico, un corazón en cuyo interior reside una fuerza muy especial, una fuerza que hemos llamado la fuerza esencial de la vida, o la llamamos la fuerza divina. Y allí está como depositado la llamita del amor real. Y ese amor nos lo han pintado a través de toda la historia con ese corazón. Pero todo eso que estamos hablando nos permite o nos puede llevar a definir si en un momento dado se quiere uno quedar en el contexto del ser, entre comillas, un hombre libre, o verdaderamente buscar una libertad que es diferente, o sea, le llamamos la libertad interior. Y eso es, cuando nosotros decimos vamos a trabajar en la libertad interior, implica hacer un trabajo en el campo del desenvolvimiento espiritual. Y va a empezar uno a dejar atrás todo aquello que no nos deja ser, que nos mantiene en el campo del tener. Y yo diría que es empezar a caminar un sendero muy hermoso, que es el sendero de la liberación. Entonces, cuando uno concluye de pronto que no ha incursionado en ese mundo interior, también podría pensar que entra en una duda existencial, es que yo no soy libre interiormente. ¿Por qué no soy libre interiormente? Porque como ser humano no me he embarcado en aspectos diferentes. Quizá he vivido muy enmarcado en una estructura de esclavitud de creencias, de estructuras dogmáticas, de manera rígida de trabajar en la vida. Y eso, aunque no me dé cuenta, me ha ido enmarcando en un contexto de vivencias egoístas y muy limitadas. Y todas esas vivencias egoístas y limitadas son las que nos atan y no nos dejan ser felices. Entonces, por ahí viene otro aspecto de la libertad interior, es que uno realmente concluye que no es feliz. No es feliz realmente. Porque la felicidad también a veces se enmarca en el conseguir, en el tener, en el lograr algo. Y a veces no es porque eso de lograr algo o tener algo sea malo, sino simplemente es por el fin que le pongo a eso. Yo tengo el anhelo de conseguir dinero, eso no es malo de por sí. El dinero es algo que nos sirve para sustentarnos, para vivir y para participar de muchas cosas interesantes. Pero cuando lo convierto en un fin en sí mismo, bajo un proceso egoísta, se convierte en una herramienta de generación de dolor. Y eso lo estamos viendo hoy en la actualidad. Las grandes diferencias sociales que existen es básicamente porque ese deseo de tener, de poseer, ha llevado al ser humano a apabullar prácticamente a muchos otros seres humanos. Ahora, no nos damos cuenta de muchas veces de todas las cosas, ¿no? Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque tampoco reconocemos el verdadero valor de trabajar dentro de nosotros mismos. Y por supuesto no nos damos cuenta de ese valor, puesto que nos resistimos permanentemente a emprender ese trabajo, como hemos dicho al principio.
¿Y qué pasa cuando uno vive sumido en esas vivencias egoístas ilimitadas? Pues sin darse cuenta también, o conscientemente o inconscientemente, considera que es más importante utilizar de una manera no muy sana los placeres de la vida, se ata a los deseos, vive unido a una cantidad de apegos, vive haciendo lo que le provoque, etcétera, 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 sin medir muchas veces la consecuencia de todas esas acciones. Entonces, mírense cómo, sin darnos cuenta, podemos estar sumidos en un proceso destructivo no solamente de nosotros, sino de los seres humanos y yo diría que del mismo planeta. Es una consecuencia nefasta. ¿Qué ha pasado ahí? Que yo diría que desconocemos la manera de elegir de una manera consciente. Y cuando no tenemos una manera de elegir conscientemente, no me doy cuenta de lo que conviene o no conviene. Y como no me doy cuenta de lo que conviene o no conviene, pues soy también sujeto de los impulsos desproporcionados, impulsos que generan daño. Y por supuesto eso me coarta la posibilidad de ser libre. No soy libre, yo soy libre interiormente. Entonces, en otras palabras, lo que hacemos es un abuso de la libertad. Igualmente pienso que desconocemos también aspectos muy profundos que nos pueden llevar a vivir con alegría, con armonía, con plenitud. Desconocemos también que el amor, como un amor profundo, que es el amor incondicional, lo que llamamos también amor real, es el amor que nos va transformando, que nos va alejando de lo que no nos favorece y nos va a liberar de muchas y muchas, muchas cargas que tenemos. Entonces, ahí yo diría que está un acercamiento a lo que podríamos considerar la libertad interior. Irse acercando hacia ese mundo más amoroso, más armónico, de más respeto por el otro, de más miradas compasivas, de muchas cosas hermosísimas que vamos a ir descubriendo. Hablamos mucho del tema de la libertad, ¿no? Y en el campo del desarrollo espiritual se considera que si bien todos los seres humanos contamos con la libertad de hacer de nuestra vida lo que nos parezca, consideramos que si en algún momento uno se compromete por una libertad también muy personal, se compromete a hacer un trabajo de descubrirse a sí mismo, ya su libertad va a estar muy condicionada a la responsabilidad de vivir o de asumir ese compromiso. Entonces fíjense que allí en ese momento cuando asumimos es un reto de lanzarnos a un mundo nuevo, estamos haciendo uso de la libertad, pero no de cualquier manera. Lo estamos asociando a una responsabilidad. Pero uno dice, bueno, ¿y la responsabilidad qué es? La responsabilidad es un elemento que se va desarrollando también en la medida en que nosotros vamos ampliando nuestra conciencia. Entonces ahí se viene a unir a ese trabajo de lanzarse al mundo del interior. Empezamos a descubrir que la libertad no la manejamos de cualquier manera, de que comenzamos a ser responsables, de que la responsabilidad cada día va evolucionando en la medida en que mi conciencia también va cambiando. O sea, eso ya nos hace pensar que la libertad no es hacer de nuestra vida lo que nos parece. Y entonces allí aparece un elemento interesante, porque ahí uno va a tener que comenzar a frenar muchos de los aspectos o impulsos que en un momento dado lo lanzan al caos. Y es muy interesante porque empezamos realmente a interiorizarnos, a caminar en el campo del
de la libertad interior. Mientras más conciencia vamos alcanzando, más responsabilidad nos corresponde, nos vamos haciendo más libres y por supuesto vamos penetrando en el campo de la verdadera felicidad. Entonces, fíjense, todo lo que se une ahí. Libertad real, responsabilidad, conciencia, ampliación de la conciencia y el campo de la verdadera felicidad. Ya por ahí empezamos a decir, hombre, hay cierta ganancia, ¿no? De comenzar a trabajar en ese mundo interior. Entonces allí podríamos hablar de esta manera que empezamos a construir una libertad que nos va, en algún momento de la existencia, nos va a llevar a ser verdaderamente libres. Entonces la pregunta que nos hacíamos inicialmente de que si éramos o soy libre, bajo esa mirada, una gran mayoría de los seres humanos nos veríamos llamados a confesar, hombre, no soy realmente libre. No soy realmente libre. Pero por otro lado, cuando me uno a ese compromiso elegido con libertad interior de cambiar mi forma de ver la vida en muchos aspectos, voy construyendo, unida al desarrollo de la responsabilidad y a la ampliación del estado de conciencia, voy ampliando mi marco de referencia, voy haciendo cambios profundos en mi forma de ver la vida y de reaccionar posiblemente ante las situaciones. Me acordaba, por ejemplo, de una persona que en algún momento me comentaba que ella tenía un problema muy serio. Ella era un ejecutivo de una empresa de mucha responsabilidad, de mucho trabajo. Tenía que manejar personal muy difícil. Y él, por supuesto, con esa carga laboral y todas las características diferentes que tenía que manejar como personas, se iba cargando de una fuerza de rabia, de furia interior. Y él decía, yo no soy capaz de descargar eso en la empresa, de decirle nada a ningún empleado, ¿no? Pero ¿qué hacía él? Cuando llegaba a la casa, todos los días, le decía, prácticamente yo todos los días llegaba a descargar esa furia en la casa. Con mi esposa, con mis hijos, con el perro, con todo el mundo. Esa ira la descargaba allí. ¿Qué estaba haciendo él? Yo decía, yo no, ni siquiera era consciente de eso. Yo llegaba con una rabia tal que el ambiente donde me permitía esa libertad, que no es una libertad interior, es una libertad de hacer lo que yo quiera, la descargaba en mi casa haciendo mucho daño. Hasta que un día, en alguna charla que tuvo, cayó en cuenta y digo, y caramba, ¿yo qué estoy haciendo con la vida? Yo estoy dañando a la familia, estoy dañando a mis hijos, estoy dañando hasta el animalito, el ambiente donde me estoy desenvolviendo. Y a través de eso se propuso como una estrategia. Entonces yo asumí una estrategia. Yo le dije, llamé a mi esposa y a mis hijos, les dije, perdónenme por primero perdónenme por lo que he estado haciendo durante mucho tiempo. Y segundo, yo voy a tratar de no descargar toda esa rabia en ustedes. Sé que lo de la empresa es muy difícil que yo lo pueda controlar. Pero voy a empezar por ahí, voy a empezar por la casa. Entonces, cuando ustedes vean que yo llego como en serio, no me digan nada, no me hablen. Que yo voy a meterme a un cuartico. Entonces, ¿qué hizo él? Puso en un cuartico música clásica, música de relajación. Entonces, cuando él llegaba y llegaba así de esa manera, como que todo el mundo le veía la cara como difícil, inmediatamente le dejaban tranquilo, ni siquiera le decían nada, y él llegaba derechito al cuarto, ponía la música un rato, se relajaba, era como una descarga emocional, y después salía y salía tranquilo. ¿Qué pasó ahí? Inicialmente él decía,
tomé conciencia de lo que de alguna manera estaba haciendo con mi vida y con mi familia. Primero, toma conciencia. Segundo, asume una responsabilidad, por lo menos inicialmente, de no hacerle daño a sus seres queridos. Y tercero, se arma de una estrategia para lograrlo. Hoy en día dice que ya él ha trabajado en otros campos, en el campo del trabajo, y ya maneja muchos aspectos, tanto del trabajo como de su casa, y se siente más libre. Inclusive él dice, me siento más contento. En el fondo lo que dice cuando dice estoy más contento es que está más feliz. O sea, ya no le hace daño a su gente. Termínense todo eso de que cómo ese aspecto de la libertad interior lo ha llevado a un campo de experimentación que produce un cambio. Por supuesto, él está ahorita haciendo todo un trabajo a nivel interior y no solamente ha evolucionado en ese aspecto, sino en muchos otros aspectos. O sea que ha comenzado a descubrir una nueva forma de enfocar sus experiencias. Y eso es aprender a ser libres y a ser libres interiormente. Y es una aventura que yo diría que si él ya la arrancó y cualquiera de nosotros que la asuma, es una aventura de toda la vida. Es una aventura que una vez que uno la empieza y a medida que va creciendo esa libertad interior, por supuesto nos vamos a sentir más plenos, más felices. Esa libertad interior de pronto, poco a poco nos va a ir llevando a ser más dueños de nosotros mismos, tal como le parece a este amigo, a estar menos influenciados por los factores externos, por lo que uno cree que es la realidad. Empezaríamos también a cultivar nuevas miradas ante las emociones, lo que hizo este amigo, ante los pensamientos, ante las actitudes. Y poco a poco esa libertad interior nos va a ir llevando también a algo muy interesante que es el autocontrol. El autocontrol, ¿qué quiere decir? Es un control que yo tengo de mis respuestas a muchas de las variables que tienden a desestabilizarme. Seguimos en la ganancia. Ya nos vamos volviendo cada día más amorosos, más coherentes con ese anhelo interior que tengo de cambiar mi forma de vivir. Por ejemplo, ¿quién no se sentiría mejor en este momentico? Preguntémonos todos. ¿Tengo alguna amistad que en este momentico está complicada? Yo la he complicado, el otro lo ha complicado, no, independientemente de todo, pero no anda bien. Entonces, nos sentiríamos mejor si logramos recuperar esa amistad que de pronto es una amistad de muchos años, muy cercana, que en este momento anda deteriorada. Yo pensaría que me sentiría mucho mejor. Y de pronto con una gran alegría, porque es una amistad de toda una vida, imagínense, deteriorada por alguna, a veces por cuestiones muy superficiales, puede ser que sean grandes, a veces hablamos un poco del perdón, pero igual no interesa, me voy a sentir mucho mejor. Hay una historia en el oráculo de Delfos que habla de que hay una historia o una frase escrita: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero esta es una frase que yo creo que tiene que ver mucho con la libertad interior. Y la voy a asociar con una leyenda que dice que un día estaban los dioses reunidos pensando qué hacer con la sabiduría. Ustedes saben que la sabiduría, bueno, ahorita vamos a meter un poquito, pero la sabiduría es una cosa muy profunda que también sale de nosotros mismos, no es conocimiento. Sabiduría en los términos interiores, que es una cosa mucho más grande. Entonces estaban los dioses reunidos decidiendo qué hacían con la sabiduría. Entonces alguien dijeron, pero no, la tenemos que esconder. ¿Por qué la tenemos que esconder?
porque en este momento la raza humana va caminando en una forma muy errada. Nos damos cuenta de que ese libre albedrío que tiene la humanidad lo está utilizando de una manera tan equivocada que no es recomendable que este elemento de sabiduría, que es una sabiduría a nivel divino, esté por ahí volteando y que cualquiera la pueda tomar y en vez de utilizarla bien haga daño o genere destrucción. Entonces los dioses dijeron, tienen toda la razón. Vamos a ver qué hacemos con la sabiduría. Entonces, empecemos a debatir. Entonces, el dios de las aguas se levantó y dijo, se me ocurre una idea, escondamos la sabiduría en el fondo del océano, en una caverna bien profunda y submarina, y le pongamos un monstruo marino ahí para que lo resguarde. Me parecía interesante la idea, pero dijeron todo, pero sin embargo, nos parece que no es un buen lugar. Porque cualquier persona no digna, en un momento dado, podría matar al monstruo y se nos encuentra la sabiduría. Se la lleva. Entonces se levanta el dios de la tierra y dice, a mí se me ocurre que la sabiduría la podemos esconder en las entrañas de la tierra, bien profunda, a donde nadie se le ocurre buscarla. Pero después de un debate también muy grande, concluyeron que no era un buen lugar porque cualquiera podría excavar muy profundamente y también encontrarla y llegar ahí. O sea, cualquier persona. Entonces luego el dios del aire se levantó y dijo, pues hombre, se me ocurre a mí que escondamos la sabiduría en unas nubes bien altas donde nadie pueda llegar. Bueno, concluyeron que al final que tampoco era muy conveniente, por otras razones. Entonces, después de mucho debatir y no hallar como un sitio, alguno de ellos dijo, ya tengo la solución. Escondamos la sabiduría dentro del mismo ser humano, para que solamente la encuentre aquel que tenga un puro y noble corazón. Se iluminó el ambiente y todos dijeron, esa es. Estuvieron de acuerdo y desde entonces la sabiduría se encuentra escondida dentro de cada uno de nosotros. O sea que está al acceso de cada uno, pero solamente la podrá encontrar aquel que tenga un puro y noble corazón. Y esto es parte del trabajo de la libertad interior. Cuando nosotros nos vamos ubicando en ese contexto de no hacerle daño al otro, de respetarlo, de crear una hermosa comunicación, de manejar pensamientos nocivos, de palabras que hacen daño, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ubicadas en un contexto de querer amar más al otro y a la humanidad y al planeta. Estoy convirtiendo mi ser en una mirada de nobleza, en una mirada de pureza. Y por supuesto, en ese caminar siempre constante de pureza y nobleza, en algún momento de nuestra existencia vamos a encontrar la verdadera sabiduría. Otra ganancia. O sea, si lo podemos interpretar es aquel que trabaje en sí mismo de una manera incondicional podrá tener acceso a la sabiduría, a la verdadera sabiduría que se ubica más allá del conocimiento. Porque a veces pensamos que es sabio aquel que sabe mucho, que conoce mucho. Sí, es una persona letrada, es bien interesante, pero que sabe, que conoce. Usted habla con ella y dice, usted no sabe mucho. Pero puede ser que yo esté muy lleno de conocimientos, pero mi vida en relación con los otros, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis sentimientos, esté totalmente desequilibrado. Entonces la sabiduría no es el conocimiento. Entonces esa libertad interior la vamos a ir encontrando
al adentrarnos más en el conocimiento de nosotros mismos, con unos niveles de aprendizaje que se llama aprendizaje espiritual. Por eso hemos dicho muchas veces, lo espiritual está más ligado a ese trabajo a nivel interior, no es otra cosa. Entonces, ahí empieza la parte hermosa de la existencia, que cuando empezamos a penetrar en nosotros mismos, nos vamos a comenzar a liberar de una multitud de condicionamientos que nos atan. Unas cantidades de situaciones tan adversas que no nos dejan unirnos realmente a las necesidades ajenas, al otro, a la necesidad de los demás, al bien común. No nos dejan tener esa mirada. Y poco a poco, en ese incursionar en el mundo interior e ir trabajando en esa libertad interior, nos haremos conscientes poco a poco de que el amor y la responsabilidad son pilares fundamentales para ir reconociendo que la libertad interior es solo nuestra, que esa libertad interior nadie me la puede tocar, es intocable, nadie me la puede tocar, no es una libertad que me la puede manejar alguien desde afuera. Hemos hablado, por ejemplo, de lo que estamos viviendo actualmente, que todavía estamos condicionados por esta pandemia, que hay una libertad exterior que nos han condicionado, ¿sí? Por muchas razones. Y que bajo nuestra responsabilidad, por supuesto, también tenemos responsabilidad, las acatamos por sentido común. Pero en la libertad interior, ahí nadie puede influir. Yo puedo estar confinado en mis cuatro paredes en la casa, pero puedo hacer de mi vida un ambiente de amor, de respeto, de comunicación, de manejo emocional para no dejarme manejar por la angustia, para no dejarme arrastrar por muchos pensamientos nocivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo mismo estoy utilizando mi libertad interior para ir conduciendo mi vida a la no destrucción, porque si me uno a todo eso que está pasando, y fuera de eso, le meto toda una historia a mi ser nociva, pues termino, hasta el sistema inmunológico se va a pique. Recordaba la historia de Víctor Frank, por ejemplo, un psiquiatra judío que seguramente ustedes han oído hablar, es muy interesante. Él escribió un libro que se llamaba El hombre en busca del sentido. Y la experiencia que él cuenta, pues, hacia grandes rasgos, lo que él expresa es un reflejo de cómo, aunque padeció hambre, frío, brutalidades, estuvo a punto de morir. Muchas veces estuvo a punto de que lo ejecutaran. Pudo reconocer que a pesar de todo, la vida es digna de ser vivida, que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Por supuesto, él al lado suyo veía otras miradas diferentes de seres muy amigos, muy cercanos que se dejaron apabullar por toda esa situación. Sin embargo, él mantuvo siempre esa altura. Yo diría que lo sostuvo esa parte de la libertad interior. Y lo escribo ahí, la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Esto nos muestra que por duras que sean las circunstancias exteriores, el ser humano no pierde esa capacidad de elección, no pierde esa capacidad de tener la libertad espiritual, no pierde esa capacidad de tener independencia mental. Y eso, desde mi punto de vista, es supremamente consolador, porque siempre quiere decir que bajo cualquier circunstancia, por difícil que sea, siempre tengo oportunidades para elegir. Siempre tengo la oportunidad para elegir y para elegir quizá por un cauce no destructivo. Y eso es la verdadera libertad interior. Una libertad que cada vez que haga ese tipo de elección lo que estoy haciendo es cultivarla y potenciarla mucho más. Y como decíamos ahora, pues nadie me la puede arrebatar. Le va confiriendo un significado, un sentido a la existencia. Y más allá de ella que vamos aprendiendo a apreciar la belleza de la creación.
A veces tenemos al frente tantas cosas lindas que no sabemos, precisamente por todos esos condicionamientos. Pero ¿quién puede ver la belleza en este confinamiento? Claro que puedo verlo. En la mirada de mi hijo, en el trato respetuoso que hago en la mesa cuando hago diálogos amorosos, en muchos aspectos. O sea, ahí está. Yo puedo elegir sumirme en un mundo de incomunicación o comenzar a cultivar otras cosas. Claro, hay que sostenerlo. Ahora es un trabajo de toda una vida. Empieza este trabajo de libertad interior y caminando. ¿Cómo aprendo a manejar esta situación que yo no sé? Antes estaba sumido en mis creencias, mis dogmatismos, mis cantidades de indisciplinas y ahorita tengo que construir una vida nueva y no sé qué hacer. Entonces, primero necesitamos autodisciplina. La autodisciplina la hemos hablado en otras charlas, lo que hablamos como un método de vida para vivir, aunque sea un día, pero si lo repetimos todos los días es maravilloso. Es un método que nos ayuda a romper muchas cosas, con ideas, con lo que hemos hablado ahora. Va unido a una ejercitación muy simple donde aprendemos por ejemplo, a meditar, aprendemos a dar gracias, aprendemos a observarnos, aprendemos a detenernos, aprendemos a unirnos en cada momento con la experiencia simple de la vida. Si es que tengo que lavar un plato, como lo estoy lavando; si es que tengo que estar en la cocina haciendo tal cosa, como la estoy haciendo; si es que estoy en mi cama y me levanto y me tengo que tender, como lo estoy tendiendo; si estoy bañándome, estoy allí realmente unido a esa agua que me está cayendo, o mi mente anda en otro lado. Cuando no estoy unido al agua que me está cayendo y estoy apreciando ese líquido, y lo siento y doy gracias, estoy desfasado del presente. Entonces también aparece otro aspecto. Tratemos de vivir el presente. Tratemos de generar amor por doquier, en todas las circunstancias. Y a la final, ojalá que cada día uno diga: hombre, voy a hacer un examen de reflexión sobre lo que he hecho hoy, cómo lo he hecho, de qué manera lo he experimentado. Y eso todo es una cosa hermosísima. ¿Por qué es hermosísimo? Porque en esos ambientes así, con esos pequeños ejercicios que parecen que no tuvieran mucho sentido, vamos descubriendo sobre qué es lo que realmente yo debo trabajar. Yo personalmente, no es lo que tiene que trabajar mi ser querido que tengo al lado, o el vecino, o la sociedad, no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No solamente para bien de este ser humano, sino también para el bien de toda la sociedad. Y claro, lo que descubro es que yo no necesito tener un cuadernillo de escritura de lo que voy a hacer, sino es de responder a la vida normal, a las tareas simples que me pone la vida, desde que me levanto, qué tengo que hacer, cómo voy al baño, cómo voy a la mesa, ¿no? Tantas cosas. Cuando llego al trabajo, ¿qué hago? Cuando llego allí, ¿cómo miro a los compañeros? ¿Cómo me relaciono con mi responsabilidad frente a la tarea que tengo, etcétera? Son tareas supremamente simples, que en apariencia son simples, pero a veces se nos hace supremamente difícil llevarlas a cabo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos detalles que antes los hacía de una manera inconsciente, ahora los estoy tratando de hacer más conscientemente. O sea, le pongo la cuota diferente a la vida. Y se trata de un nuevo aprendizaje. Como no lo sé, me cuesta. Estoy tan acostumbrado a una zona de comodidad vieja que me hace mucho ruido el poder salir de esa zona de aprendizaje, perdón, de esa zona de confort. Pero me doy cuenta que poco a poco, que voy perseverando, que voy aplicando el esfuerzo,
que todos los días voy ahí creando hábitos, porque los hábitos se van construyendo. Si son hábitos nuevos, tengo que construirlos. Y poco a poco me doy cuenta de que me siento como tan suelto, como tan libre, como que yo ya empiezo a ser dueño de mi vida. Yo ahora dejo de ser dueño de lo que me condicionaba. Y eso es una cosa extraordinaria. Y así es como decíamos al principio, vamos desarrollando responsabilidad, porque mi conciencia, cada vez que yo asumo una tareita todos los días diferente, porque todos los días tienen que ser distintos, lo que ayer hice de una manera, hoy de pronto ya no es. Aprendo a hacerlo de otra forma. Entonces lo de ayer ya es parte del pasado, ya no me sirve. Lo voy construyendo bajo una nueva medida. Y ahí es donde yo digo, voy construyendo mi propio destino. Hemos hablado mucho del destino. Es que el destino lo va construyendo uno también. Yo soy dueño de mi propio destino. Y no podemos dejar atrás la voluntad. Hablamos de conciencia, pero también voluntad, ¿no? La voluntad se va fortaleciendo también simultáneamente a medida que va haciendo todas pequeñas tareas, se va fortaleciendo precisamente porque con el desarrollo de la responsabilidad, ampliación de conciencia, yo pongo en fuego mi tarea de todos los días. Mi voluntad va creciendo. Además, si estoy meditando, pues con mayor razón, la voluntad. La conciencia, pues, en otra charla hablábamos de que era la percepción inteligente de que uno tiene de uno mismo y de dónde se puede mover el campo de acción, por ejemplo, este señor. Pues yo quiero llegar a mi casa hoy y saludar con amor a todo el mundo. Percepción inteligente de lo que yo quiero hacer con mi vida a partir de ahora. Ese es mi campo de acción. Y bueno, viene luego la voluntad, que es que yo ya sé lo que tengo que hacer o lo que anhelo realizar. Y aparece la voluntad como esa capacidad de poder hacer lo que yo anhelo. Dije que iba a saludar al vecino, apenas llegue, bueno, me cuesta. Conciencia, percepción inteligente de que tengo que mejorar esa relación. Voluntad, buenos días vecino, buenas tardes vecino, me cuesta. Lo realizo. Ahí aparece entonces aunado un aspecto que es teoría y práctica. La conciencia, podríamos decir que nos une mucho la parte teórica desde el punto de vista de lo que yo sé que tengo que hacer. En estas charlas, por ejemplo, puede ser que yo amplíe mi conciencia por elementos nuevos que voy descubriendo. Pero otra es la concreción de eso, y es a través de la voluntad. Entonces la libertad interior nos va mostrando por sabiduría ese campo de acción en el que nos tenemos que mover, y automáticamente la voluntad es la que hace que ese grado de responsabilidad se vaya concretando y vaya yo generando poco a poco acciones diferentes ante la vida. Y eso es desenvolvimiento espiritual, desenvolvimiento del ser. ¿Por qué es desenvolvimiento del ser? Porque voy eligiendo un bien basado en la comprensión espiritual que voy captando a través de esa conciencia. Entonces se va creciendo todo. Aquí podemos observar que cuando la conciencia se abre a ese influjo del espíritu, porque la conciencia está unida al deseo y anhelo de hacer las cosas bien, voy rompiendo muchas cosas. Voy rebasando límites que antes no era capaz de atravesar. Por ejemplo, el miedo a fracasar. Me da mucho miedo fracasar. Me da mucho miedo aventurarme en esta tarea porque
pronto me equivoco. Yo no sé qué voy a encontrar. No me atrevo porque a pesar de que siento una existencia muy pasiva, no me atrevo a dar pasos de aventura hacia un mundo nuevo. Pero hoy la libertad interior me está diciendo, atrévete, experimenta, concluye, eres tú quien tienes que hacerlo. Estamos dando elementos basados en experiencia, y experiencia no solamente de cada uno de nosotros, los que hemos asumido una tarea hace mucho tiempo, no es una historia que viene desde la antigüedad. Muchos seres que han vivido ese proceso de realización cuando han sabido hacer uso de la buena voluntad, porque es una capacidad de todos, no es una capacidad de uno, de dos, de tres, no, es de todos los seres humanos. Lo lindo de toda esta tarea es que poco a poco también nos vamos a ir construyendo a través de esa libertad interior del amor incondicional, que es un amor que aprende a dar sin esperar. Eso es otro aspecto súper importante, porque nos saca de una estructura vieja que era, cada vez que yo doy algo, ¿a dónde está la recompensa? Me lleva a una estructura nueva que dice, cuando te entregas por amor incondicional, das y no esperas. Dar sin esperar. Y es parte de ese tesoro de la libertad. Es parte de ese tesoro. Te doy y no espero. Que tengo que hacer esta labor en mi conjunto, y es necesario que lo hagamos como una tarea de todos. Pues hombre, si yo tengo el tiempo y tengo la forma, participo y ya. Pero si más adelante nadie me dice, hola, te doy gracias porque participaste en esa tarea, no quiero decir que de ahí para adelante no vuelvo a hacer nada, porque no, es que esa gente es desagradecida. Ayudé en esa tarea colectiva y al final no me dieron ni pie. Entonces, adiós. Esa es una forma de dar sin esperar, es doy, no espero. Ese es un ambiente, digamos, un ejemplo muy externo, digamos, así que yo puedo observar los resultados. Pero hay otros ambientes en donde doy sin esperar y no es observable. Por ejemplo, me doy en una oración profunda para que este planeta mejore. Y todos los días hago esa oración muy personal donde pido que este planeta mejore. Llevo 6 meses y digo, no, esto no me sirvió para nada. Entonces, ¿qué está haciendo uno? Estoy dando y estoy esperando. Pero si uno confía que hay un plan de evolución universal, que hay un plan divino, que uno es solamente un alfil, o como llaman, una ficha del ajedrez dentro de ese juego universal, y que hace su mejor colaboración desde su punto de vista, se olvida, hace lo que tiene que hacer, porque el plan de evolución universal es amor. Entonces yo estoy unido a acciones de amor permanentemente, cuando recojo un papelito, cuando hago una tarea en la casa de limpiar la mesa amorosamente, me conecto con las necesidades del mundo, cuando cuido el medio ambiente, una plantica, la siembro, le hablo con cariño, todas estas cosas. Aparentemente no estoy haciendo nada, aparentemente, pero estoy unido al amor, al plan divino a través de actos pequeños de amor. Y es que el plan divino es amor. Y esa libertad interior. Es un tesoro, como decíamos ahorita. Volvemos a decir, pues claro, eso es algo que yo elijo. Pues, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, es tu elección. Ahí está también una parte de la libertad del líder de vida. Pero
también sé que si yo elijo darme sin esperar, pues tengo que sostener esa mirada y asumir los compromisos y las responsabilidades como deben ser. Entonces allí, silenciosamente en ese dar sin esperar, me voy liberando del estar pendiente de recibir regalos, devoluciones, por decirlo así. Y solamente me va a mover el anhelo de realizar cada acto con una intención pura. Voy poco a poco a liberándome de todo lo que me aprisiona, sin esperar, sin esperar. Don Santiago Bovicio, que era que fue el fundador de CAF, decía, la palabra mueve, el ejemplo conduce, pero solo el darse transforma, solo el darse. Fíjense, eso es dar sin esperar, es darse amorosamente a la vida. Es un proceso de transformación, aunque yo no lo observe muchas veces. Dentro de otros campos que se mueven, por ejemplo, en la sabiduría de la libertad interior es, por ejemplo, no ser indiferentes al sufrimiento de la humanidad, el no ser indiferentes al deterioro del planeta. Hoy en día estamos cuestionando bastante toda esta serie de cosas. Que a veces no miramos esas partes porque pues, también como estamos sumidos en nuestro propio egoísmo, pues no tenemos una mirada expansiva. Entonces es unirse a un bien de todos, un bien, el bien de todos los seres. Y eso es una parte de la libertad. Es un reto. Entonces ese es un reto que toma toda la vida, ya que en cada momento vamos a encontrar algo de lo cual tenemos que desprendernos, quiérase que no. Yo ya sé por conciencia que me tengo que desprender de esto. ¿Por qué? Porque me doy cuenta en ese momentico, descubro, hago consciente, soy consciente. Es un proceso que me mantiene prisionero, que no me deja volar. Entonces, cuando todos estos elementos que estamos hablando se conjugan, vamos adquiriendo una capacidad de ir rompiendo con todos los límites de ese egoísmo del pasado para ir construyendo lo que hablamos de la influencia, que es una mirada más amorosa, más expansiva hacia el todo. Trabajar en mí mismo, pero con una mirada hacia el todo. Bueno, entonces uno empieza a caminar. Empezamos a caminar por esa senda tan hermosa y en algún momento es posible que en un transitar de la vida nos hagamos la pregunta, ¿será que voy por buen camino en esa búsqueda de libertad interior? ¿Será que voy por buen camino? Aparecen unas respuestas que podrían ser unas reflexiones que podrían darnos un índice de si voy por bien buen camino. Por un lado, estoy realmente sintiendo la necesidad de darle un sentido, significado a la vida. Me estoy preocupando más, ocupándome más ocuparse de las necesidades de los que están a mi lado. Estoy procurando todos los días descubrir qué tengo que hacer con mis pensamientos, con mis miradas ante la vida. Estoy aprendiendo a mirar un atardecer, a observar las estrellas. Estoy haciendo de mi vida algo diferente. Eso pueden ser índices. Si llego a concluir, sí, estoy haciendo un esfuerzo, todavía me equivoco. Esto no es un camino para no equivocarse. Pero estoy caminando. Entonces, o sea, no estoy estático, estoy caminando. Entonces, eso ya es un índice de que sí voy por una senda. Estoy mirando
y alrededor con una mirada diferente, más amplia, más amorosa. Son cantidad de preguntas que uno podría hacerse. Y con esas preguntas a lo mejor aparecen respuestas como, hola, si es que hay algo más en la vida que el trabajo, ese trabajo es desproporcionado en busca del tener, del lograr, por lograr. Hay algo más allá que esos placeres que buscas de la vida por satisfacer tus pasiones. Hay algo más allá que le puede dar un significado diferente a tu existencia. Esas también son respuestas que pueden aparecer. Entonces eso es un índice de que algo se está moviendo. Y por eso entonces continuamos en esa senda. O sea, asumimos esa libertad, ese reto, ese compromiso de seguir trabajando de una manera muy amorosa en la manera de pensar, de sentir, de actuar. Le voy dando a cada momento de la vida un sentido y un significado diferente. Me voy dando cuenta de que no estoy solo, de que yo no soy un ser separado del resto, que soy parte del todo, que todos somos uno, que siempre me está acompañando una esencia diferente, que es una esencia divina que hay en el corazón, que hay una energía universal que todo lo mueve, que yo soy parte de esa energía universal, etcétera, etcétera. Y es por eso que no ceso en seguir haciendo la tarea. Como decíamos, aún equivocándome, pero no hago como lo hacen muchas veces los boxeadores, tiran la toalla, ¿no? No la voy a tirar a pesar de que la vida me puede dar miles de golpes, pero de todos esos golpes estoy aprendiendo. Bueno, entonces propiciamos ese cambio interior que nos conduce a esa libertad interior, reconociendo que ese cambio es una necesidad de hoy en día, es una necesidad real. Estamos ante un cambio real. Que la vida me está diciendo, trabaja con ahínco, con dedicación, acepta que necesitas ayuda. También está esa parte. Muchas veces haciéndolo solo no soy capaz. Bueno, para eso están estos espacios. Para eso hay personas que de pronto están un poquito más allá que lo que yo estoy, me pueden dar una mirada diferente, me pueden ir sin condicionarme, por supuesto, porque eso es parte de la orientación. No me van a condicionar, simplemente me van a mostrar maneras alternativas. Y yo, en esa libertad, soy el que elijo. Yo elijo lo que yo quiero para esa vida. Y eso es libertad interior, porque voy detectando, voy trabajando sobre conductas, sobre emociones, sobre todas las cosas que me hacen daño, que hacen daño. Voy protegiendo poco a poco esa salud de mi cuerpo que antes ni siquiera me daba cuenta que hacía cualquier cosa. Voy valorando la calidad de todas las relaciones interpersonales. Es una maravilla aprender a hacerlo. Aprendiendo a valorar el perdón, voy aprendiendo y comprendiendo que solamente a través del respeto de todos los seres se puede lograr un mundo mejor. Voy aprendiendo a ser más certero, a vivir en el aquí y en el ahora. Me cuesta mucho trabajo, pero ya estoy más atento a estar en esa realidad en varios momentos del día. Y claro, cuando me levanto cada día, lo primero que hago es, gracias Dios mío, gracias Divina Madre, gracias Ley Universal o Esencia Divina, como quieran llamarla, por todo lo que me estás dando, por las fuerzas que permites que tenga y que pueda irradiar al mundo. Y me lanzo a vivir de una manera espiritual que sea la manera más apropiada. No soy un ser extraño, no me separo del mundo. No quiere decir que no vaya a ver un partido, que no me vaya a un paseo, que no me vaya a una fiesta, que no trate de conseguir dinero pero mire cómo lo estoy haciendo, de qué manera estoy viviendo esas experiencias. Por ejemplo, el dinero, el poder, entonces no es nada malo, simplemente que lo estoy ubicando mal si lo convierto en un fin en sí mismo para hacer daño. Pero si mi dinero lo reciclo y devuelvo posteriormente a la vida porque le doy gracias, ¿sí?
a la vida, que me está dando bienes económicos, maravilloso. Si estoy en una fiesta y estoy participando de una manera sana, bailando hasta con la muchacha que nadie saca, le hablo de cosas interesantes, toco temas de interés para todo el mundo, etcétera. Cuando estoy con mis amigos, es otra mirada. O sea, no estoy separado de la vida, me tengo que unir más allí, porque yo tengo que enseñar también, enseñar que vale la pena, enseñar que las energías que nosotros tenemos son maravillosas y que si las ubicamos bien, producen un efecto súper apropiado para todos. Eso es una cosa fantástica. Entonces, resultado. Poco a poco, pues voy a ir a convertir en un ser más armónico, un ser más llevadero, un ser más comunicativo, un ser que piensa bien, un ser que anhela eh, lo mejor para todo el mundo, que está dispuesto. Y esa mirada, diría yo, después de 10 años atrás, diría, ¿cómo así? ¿Cómo llegué aquí? Pues porque asumí ese reto. Es como si hubiera ingresado a la universidad de la vida, me preparé en esa universidad de la vida y hoy en día tengo otra mirada. Lo mismo que hice cuando estuve estudiando ingeniería, o medicina, o talabartería, como quiero hacer. Tuve que emprender esa tarea. Pero eso es un trabajo amoroso. Ese resultado del trabajo amoroso me va a llevar a construir mi propia esencia, mi propia individualidad, de quién soy yo realmente. Y me voy a dar cuenta del efecto maravilloso que tiene el buen manejo, dominio de mis energías, de mis procesos mentales, de una energía que hermosa y amorosamente estoy irradiando a toda la humanidad. A la final, todos esos aspectos de egoísmo se van quedando un poquito atrás. No es que deje de ser egoísta, posiblemente me voy a morir con muchas cosas de egoísta. Pero lo más importante es que ojalá el día que nosotros nos tengamos que ir de este planeta, que podamos decir a la vida que dejé cosas buenas. Todavía soy un ser con muchas limitaciones, pero comparado con lo que era hace 20 años o 10 años o 5 años o un año o un día, porque en un día puedo transformar muchas cosas, es hermoso. Bueno, finalmente esa libertad interior nos hace descubrir lo que decíamos al principio, que la felicidad es incompleta. Y yo por más que dijera, me acabo de casar, estoy feliz. Pero resulta que en 6 meses esa felicidad del día del matrimonio ya no existe. O sea, más bien podríamos decir, tuve un momento de alegría. Pero la verdadera felicidad es muy incompleta si yo no observo que hay felicidad en todos. Si yo no me doy cuenta que los bienes se multiplican para todos cuando los incluyo. Y esa mirada de libertad interior me muestra que es preferible elegir el camino amplio de la diversidad, un camino amoroso, que aquel camino que me lleva solamente a elegir la lucha, el predominio, la violencia, muchas veces para salvar conflictos, para salvar diferencias. Son trabas. Entonces, el llamado de esta charla finalmente es pongámonos por encima de todas las trabas que yo pueda poner o me aparecen como fantasmas. Y saquemos el tiempo, saquemos la energía para aprender a crecer en el amor, para aprender a crecer en el amor. Es aprender, no sabemos muchas veces. Esto es la universidad del conocimiento interior. Es unas posibilidades que están allí esperando a ser descubiertas. Que están, que existen, pero están esperando a ser descubiertas, porque desafortunadamente no nos las han desarrollado, o no la hemos desarrollado. Recordemos que cada uno de nosotros
puede ser una respuesta al cambio y que solamente en cada uno de nosotros está la posibilidad de lograr esa libertad interior. Y bueno, ese es el final. Y por supuesto, están abiertos los micrófonos para sus intervenciones. ¿Es posible la libertad interior? ¿Qué piensan? Yo creo que es muy posible, Edgar, porque la mayoría de personas que hemos vivido este confinamiento nos hemos dado cuenta de que podemos vivir sin, con una cantidad de cosas que antes creíamos indispensables. Eh, Como por ahí alguien en un chiste decía, mi closet debe pensar que he muerto, porque no uso sino 2 o 3 prendas, además ya no las uso. O sea, nos ha permitido reconocer el verdadero valor que tienen las personas, que tienen lo que tenemos, dejar de añorar y de pensar en tener otras cosas que no son, no son tan necesarias, no son tan necesarias para vivir y para vivir en paz, vivir tranquilos. Yo creo que ese es otro bien accesorio a la libertad interior, la paz interior. Gracias, Ana Lucía. Este momento es interesante, ¿no? Hay algunas personas que hacen análisis más profundos, yo diría que un poquito diferente, ¿no? Miran estos momentos como momentos de de una gran posibilidad, que ha permitido que la humanidad en muchos lugares, de muchas personas, estén reflexionando sobre su vida y estén tratando de mirar de otra manera. Que quizás si no hubiera existido esta crisis, por decirlo así, estaríamos todavía en un corre-corre, o sea que a un momento de detención que nos han llevado como a pensar que la vida se puede vivir de otra manera. Pero a veces nos da como miedo, decimos, ¿qué van a pensar mis amigos? Eh, ¿Qué van a pensar mi familia? Y no, porque usted puede demostrar que con el tiempo, por supuesto, no es de un día para otro, mostrar que vale la pena, ¿no? Recuerdo la historia de una persona que era demasiado díscolo, por decirlo así, ¿no? Muy dedicado al vicio y mujeres. Y un día descubrió como esta tarea y se pudo hacerlo. Y la familia comenzó como a atacarlo, a decirle, pero ¿qué te pasa? Estamos viendo qué te están haciendo. Entonces él dijo, ante este ataque tan masivo, porque era toda la familia atacando, tengo dos posibilidades. O alejarme de la familia o acercarme más a ella. Y por esa libertad interior digo, no, yo tengo que mostrarles que esto vale. Y siguió y siguió y siguió. Y hoy en día, estoy hablando de hace más de 20 años,
toda la familia, absolutamente toda la familia anda en caminos espirituales. No estoy diciendo mentiras, todos. No están haciendo lo que él está haciendo, pero están todos buscando respuestas diferentes. Y entonces, él dijo, eso me corroboró que vale la pena. Entonces, en familia, dice, nos hacemos unas festividades en diciembre, pero maravilloso, antes era una pelotera, horrible. Ahorita no, ahora es una camaradería, armonía, bailamos, nos divertimos, bueno, nos tomamos unos vinitos, no pasa nada, no hay problema, ¿sí? Pasamos rico, disfrutamos, estamos como felices, ¿sí? Es una historia interesante, me decía. Don Edgar, en el chat hay una preguntita que Sí, hace la señora Ángela. sí. Dice, ¿cómo reconozco la libertad interior? ¿Cómo sé que mi libre albedrío me lleva a conseguir mi libertad interior? Gracias, muy interesante. Dice. Sí, interesante la pregunta. Wow. Uno de los aspectos que hablábamos al principio era que, digamos, es un aspecto, la libertad es un bien inherente a los seres humanos, ¿no? Pero uno puede hacer de su vida lo que quiera y nadie, absolutamente nadie le puede cohibir esa posibilidad. Es parte del libre albedrío que entre otras cosas nos dio el plan de evolución universal como una alternativa para que los seres humanos hiciéramos ese proceso de una manera muy consciente. Sin embargo, en algún momento de la vida pienso yo que muchos seres sienten como ese llamado, y nosotros lo llamamos como una llamarada. ¿Sí? Es como que uno le dijera a la vida, ¿qué estás haciendo? Entonces, cuando la vida le dice qué estás haciendo, entra en un proceso de reflexión muy personal donde uno mismo, ya aunque sabe que puede hacer de su vida cualquier cosa, ya dice no. Si bien yo tengo una alternativa de hacer esto por este lado, y lo puedo hacer porque me favorece, si ya voy teniendo en cuenta otras variables, me ubican en un contexto más amplio, aunque quisiera hacer esto, me abstengo de hacerlo por esto otro. Y entonces ahí es donde yo mismo defino. No me lo está definiendo nadie desde afuera. ¿Sí? Nadie me está obligando, yo mismo. Y esa es la libertad que yo tengo. Por eso hablamos de libertad interior, pero es una libertad que yo defino. Así tenga esa capacidad de poder hacer lo que quiera. Y yo diría que en muchos momentos de la vida me va a parecer eso. ¿Sí? La posibilidad de hacer elecciones con esa parte de la libertad. ¿Y cómo es libertad interior? Porque es la libertad que siempre apunta hacia el lado más amoroso, hacia el lado más universal, hacia el lado más profundo. No es aquella mirada que me lanza hacia un mundo de repetición y repetición de experiencias que hacen dolor, que generan daño. Entonces eso es toda una tarea que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Y cada día nuestra libertad con conciencia ampliada va tomando el rumbo más apropiado para el conjunto. De todos somos como parte de un eslabón. Entonces, lo que yo haga afecta al todo. Y generalmente afecta mucho más al que tengo al lado. Por eso una de las lemas hermosos que se tienen en el campo espiritual es: cada vez que empieces a hacer un trabajo espiritual, comienza por hacerlo con los seres que tienes a tu lado. Porque allí tenemos la mayor prueba. Yo con mi hijo puedo tomarme el lujo de pegarle, de insultarlo, de gritarlo, de cohibirle sin razón muchas cosas.
Pero una vez que tome conciencia, digo, caramba, ¿qué estoy haciendo? Entonces, en ese momento, ¿quiero seguir haciendo esto? No. Por bien con ese chico, por lo menos, o con esos chicos, porque puedo tener varios, voy a comenzar a trabajar en mí. No es en ellos, no es en mí. Y esa es una parte de mi libertad. Bueno, espero haber respondido la inquietud. Sí, caballero, muchas gracias. Bueno, muy linda la experiencia. Muchas gracias por la asistencia. Recuerden que todos los viernes tenemos esta actividad.